Buen día, mi nombre es Jimmy López, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Ibagué. Actualmente me encuentro cursando sexto semestre del programa de Contaduría Pública. El día de hoy, por medio de este video, hablaré de la resolución de conflictos y los métodos alternativos existentes para ello. Antes de ingresar al tema, quisiera o creo necesario hacer una introducción al concepto de conflicto. ¿Qué es conflicto? De manera resumida podemos decir que conflicto es una situación o situaciones que se presentan entre dos o más personas, incluso entre grupos, donde tienen ideas, pensamientos, políticas diferentes o antagónicas, donde el objetivo principal de cada uno de los actores es eliminar, convencer, dañar la parte rival. Incluso cuando estos conflictos se desarrollan de manera verbal, no necesariamente estoy hablando de manera literal de que lo eliminen, porque sí podríamos hablarlo cuando se presentan en conflictos con violencia, pero incluso cuando son de manera verbal, estos conflictos lo que buscan es neutralizar al oponente. También es preciso decir que los conflictos son inherentes al ser humano que se desarrolla en sociedad, es decir, los conflictos viven con nosotros. Es necesario naturalizar esto, no escandalizarnos. Los conflictos deben estar en nuestro diario vivir, incluso en nuestros hogares, la familia, tal vez donde más se presenta. Es por ello que nos vemos en la necesidad de acudir a métodos para la resolución de conflictos y así educarnos. En este video me enfocaré en los métodos alternativos para la resolución de conflictos, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, tratando de dar un orden y su posible desarrollo. Entonces podríamos empezar diciendo que se puede identificar o se pueden seguir algunos pasos. Y a mi forma de ver, antes de llegar a usar alguno de los métodos alternativos que nombré anteriormente, la resolución de conflictos se deben surtir unos requisitos o pasos. En primera medida, siendo conscientes de que los conflictos son parte de la naturaleza de las relaciones de las personas en la sociedad, se debe acudir al diálogo como primera instancia, donde es necesario hacer reconocimiento de que el conflicto existe, muy importante, porque es donde nosotros sabemos cuáles son nuestras posiciones, qué es lo que vamos a tratar de solucionar, identificar cuáles son los actores involucrados y reconocer las causas del problema, por qué se da el conflicto. Otro punto muy importante es manifestar o que haya manifiesto de los actores la intención de resolver dicho conflicto. Podemos decir que dentro de eso es buscar el espacio, el tiempo necesario para abordar el problema. Muy importante, y vuelvo y lo digo, antes de acudir a los métodos alternativos que he nombrado, como es la mediación, conciliación y arbitraje, que hagamos uso del diálogo sin necesidad de acudir a terceros. Y para el desarrollo de diálogo puedo en este momento indicar algunos pasos para poder abordar un diálogo sano y sin llegar a la exaltación. Podemos iniciar con escuchar sin interrumpir a la otra persona. No dar por supuesto si no se ha entendido algo, pues preguntarlo, no suponerlo. El otro sería reformular frases que no parezcan acusaciones. Por ejemplo, no hablar en persona singular, sino mejor hablar en primera persona.
pongo un ejemplo, no digamos, es que tú dijiste tal cosa, digamos, yo entendí tal cosa. Así le damos la oportunidad a la persona que nos aclare si en realidad fue lo que ella quiso decir. Muy importante, no juzgar ni insultar. Otra, no abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta. Así nos vamos a desarrollar o resolver este conflicto por medio del diálogo sin acudir a terceros. Debemos poner todo en nuestra parte y no al primer problema, tropiezo dentro del diálogo, salir corriendo. Bueno, otro es producir el mayor número de soluciones. Entre más soluciones, posibles soluciones le tengamos al problema, más rápido podemos llegar a la que más se adapte. Llegar a un consenso sobre la solución más equitativa para las partes en este conflicto, valorando cada una de las alternativas, evaluando cada una de las alternativas que ya hemos puesto en la mesa durante el diálogo. Y por último, dentro del diálogo es poner en práctica lo que se acordó allí, ser respetuosos con lo que se acordó. Ahora bien, el diálogo entre los actores del conflicto no es muy fructífero, por lo que nos falta tal vez educación para ello o manejo de nuestras emociones, sin ir a llegar a la violencia, a insultarnos, porque digamos que lastimosamente es casi que naturaleza del ser humano. Cada que tenemos un conflicto tendemos a resolverlo con violencia. Entonces por eso que existen los métodos alternativos para la resolución de conflictos, como lo es acudir a un tercero imparcial para dar aplicación a alguno de estos. Entonces voy a empezar por darle como una orden en que se podría llevar estos métodos alternativos para la resolución de conflictos. En primera medida hablaremos de la mediación. La mediación es la intervención de un tercero para la resolución de un conflicto. Entonces, este tercero tiene que, o puede ser, con el consentimiento, o tiene que ser específicamente actuar con el consentimiento de los actores del conflicto. Debe ser alguien imparcial, neutral. Es el encargado de acercar a las partes o a los actores del conflicto para que dialoguen. Las acciones y decisiones que tomen en este método son únicamente realizadas por los actores del conflicto. El mediador, en este caso, debe ser una persona neutra que no interfiere ni ayuda a llegar a conclusiones, sino que es como el facilitador para que se desarrolle en sana paz y convivencia. En este método, digámoslo así, es informal, por lo que se facilita mucho de que se utilicen acuerdos sin tanta burocracia, sin ir a hallarle una base legal tal vez, o que ya exista en alguna parte para el desarrollo, sino que se desarrolle dependiendo de las necesidades y las diferencias de los actores del conflicto. Este método es muy utilizado en los conflictos comunitarios, digamos así, por ejemplo, un ejemplo rápido en los conjuntos residenciales, que donde se ven muchísimos conflictos. Entonces, quien puede actuar como mediador puede ser, digamos, si el administrador del conjunto, si no es residente, un conjunto residencial. Él es quien llega y propone las reglas en que se va a desarrollar esa mediación o esa reunión, y allí los mismos afectados o quienes proponen soluciones a esos problemas, esas diferencias. Como venía diciendo, como lo dije anteriormente, la idea es que salgan varias soluciones para al final poder optar por la mejor. Eso con respecto a la mediación.
Entonces tenemos claro, es una persona, es un tercero que actúa de manera imparcial, neutra, que no es, que en este caso, digamos, si los actores del conflicto deciden terminar la negociación, no están obligados a permanecer allí. Eso sí, lo que allí se hable, de eso puede dar fe el mediador. O sea, va a ser como un testigo, como un precedente de un intento a la resolución del conflicto. El siguiente método alternativo para la resolución de conflictos encontramos que es la conciliación. Es como el siguiente paso. Entonces, ¿de qué trata la conciliación? Es una herramienta muy utilizada por la justicia de nuestro país, por la rama judicial, para intervenir y evitar el congestionamiento de la justicia. La conciliación está, al contrario de la mediación, sí está reglamentada, incluso en nuestra constitución política. La rama judicial tiene sus casas de justicia, las fiscalías, que se dedican a hacer este trámite. En este caso, la intervención del tercero está enfocada a escuchar a los actores del conflicto y hallar puntos de encuentro como posibles soluciones para absolver o resolver el conflicto. Los acuerdos que allí se llegan a lograr en esas conciliaciones son de obligatorio cumplimiento. O sea, podemos decir que es casi que una diligencia judicial, a pesar de que la comparecencia de los actores del conflicto se es de manera voluntaria. Pero ya al decir que es diligencia judicial, no requiere presencia de apoderados, defensores ni acusadores. O sea, no es necesario la presencia de un abogado para el desarrollo de esta diligencia. Insisto en que los acuerdos que allí lleguen o sean pactados son de obligatorio cumplimiento, y de eso será veedor quien fue el conciliador. Ya como último método alternativo a la resolución de conflictos tenemos el arbitraje. Vuelvo y lo digo, es el último método al que se acude luego de que se haya fracasado para resolver el conflicto en el diálogo, la mediación y la conciliación. Es decir, cuando ya se considera que el conflicto es irreconciliable. Este método también consiste en la intervención de un tercero, quien podría ser o es un juez. O sea, para aclararlo, tiene o es tomado como figura judicial, es decir, el fallo que allí se dé, o sea, las decisiones que allí tomen tienen orden de fallo judicial. En este método, los actores del conflicto tienen la oportunidad de presentar sus pruebas, sus alegatos y argumentaciones que defiendan su posición como actor en el conflicto. Es normal y usualmente en este método, al final cuando se dicte el fallo, una de las partes sale perjudicada y la otra beneficiada, en la mayoría de las veces. Es por eso la ventaja que tienen los otros 2 o 3 métodos, que el diálogo, la mediación y la conciliación. Allí pueden salir beneficiadas las 2 partes. En este caso, el fallo judicial va a fallar a favor de uno y en contra de otro, porque siempre va a haber un perdedor. Ya para finalizar y redondear este video, quisiera traer a colación una reflexión que salió en estos días en el periódico El Espectador, donde dice que la implementación de los acuerdos o el cumplimiento de los acuerdos no son menos importantes que las negociaciones para llegar a ellos. Si llegamos a un acuerdo pero no lo implementamos o no luchamos porque él se cumpla,
se ha perdido el tiempo en la resolución del conflicto y tal vez se ha creado o agrandado este conflicto. Es todo por el día de hoy. Espero haber sido claro, haberme hecho a entender y le agradezco mucho por su atención.